Bueno, yo me voy. Dale. Buenas. No sé si ahí ya está Nacho. Sí. Perfecto, ahí voy admitiendo. Bancá que silenciamos. Sí, Este, ahí estaban todos muteados. Todos perfecto. muteados. Listo. Dale para adelante. Dale, ahí se terminan de unir. Bueno, primero que nada, buenos días. Eh, Buenas tardes en realidad. Ahora estamos terminando de admitir a los participantes y arrancamos acá con el curso, que la verdad va a estar buenísimo. Yo primero me presento, me llamo Lucas, milito en la Centeno, y hoy vamos a estar dando un curso de práctica profesional del procedimiento de flagrancia en el Código Procesal Penal Federal, y tenemos el agrado y la presencia de contar con la presencia del doctor Ignacio Eliseo Manso Braña, que es abogado residido en la UBA, es especialista en Derecho en la Universidad de Salamanca, está magistrando en Derecho Penal en la Universidad de Palermo, posee más de 13 años de trayectoria en el Poder Judicial Nacional, es docente, posee varias publicaciones sobre Derecho Penal, es miembro del Consejo Asesor de la Comisión Bicameral Especial en Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, del Senado, es integrante del Consejo Administrativo del Centro de Investigaciones y Proyectos en Materia Judicial y Política del Estado. Posee una amplia formación, como podemos ver, y desde la Centeno entendemos las problemáticas que vimos los estudiantes al momento de salir a buscar trabajo y descubrir el déficit de práctica profesional que tiene nuestro plan de estudios, y por eso estamos haciendo frente a esto a través de lo que son los cursos de práctica profesional. Sin más, le doy la palabra al doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo preparé unas filminas para hoy. Bueno, primero que todo agradecer a la Centeno otra vez por la invitación para dar este tema que ya hemos varias veces hecho cursos sobre lo que es la práctica en procedimiento de flagrancia. Ya ahora este procedimiento se ha visto aplicado, ya tiene un par de años, pero bueno, con las nuevas incorporaciones de la normativa de la reforma del Código Procesal Penal Federal, se han dado otro tipo de matices que me parece que digamos, fueron incorporándose y que queremos que hay que empezar a introducirlos para ver cómo fue variando un poco la situación en lo que es el procedimiento de flagrancia. Esta ley implica una reforma tanto para el Código Procesal Penal de la Nación, que actualmente se está aplicando, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, y a nivel federal, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires existe una acordada que no impide su aplicación de la Cámara de Apelaciones de la Cámara Federal. Pero bueno, en el resto del país se está aplicando, en ciertas provincias, digamos, en Salta, en el Chaco y demás, con la implementación de la nueva reforma del Código Procesal Federal, bueno, se está aplicando este tipo de procedimientos. Creo que la mayor referencia igualmente se da en lo que es la justicia del Fuero Ordinario Nacional, y algunos quizás de los fallos que voy a mencionar en el transcurso de este breve curso, porque la verdad es una ley muy, muy corta, de 6 artículos. Es la idea de ver un poco en qué consiste, cuáles son los principios especiales que introduce, porque justamente la ley hace una reforma en el Código LEVEN, el que se viene aplicando a nivel nacional, y hace las incorporaciones en la nueva ley de la 23063, que es la que estamos esperando todavía que se haga la implementación en todo el país, y sobre todo acá en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, el procedimiento especial de flagrancia tiene, digamos, ya desde el año 2016 que se está aplicando, y se fueron dando un montón de situaciones en torno a, digamos, estas inconsistencias que había entre el espíritu que tiene este procedimiento y la matriz, digamos, inquisitiva que todavía sostiene el Código Procesal Penal de la Nación. Ahora esperen que voy a abrir para compartir las filminas.
Pero bueno, antes quizás de abordar el tema de la ley, es importante tener en cuenta cuál es la tendencia en las reformas que se están haciendo a nivel latinoamericano y con respecto a los sistemas acusatorios y adversariales, como para empezar a ver qué es lo que el corte acusatorio y adversarial que se le quiere aplicar a este sistema y cómo esto colisiona con algunos principios propios del sistema mixto que tiene el Código Procesal Penal de la Nación, ¿sí? Justamente la tendencia en tanto regional, a nivel provincial, en muchas provincias, a nivel ordinario, se está aplicando sistemas acusatorios, tanto en la ciudad de Buenos Aires, en un montón de lugares, incluso hasta el punto de la aplicación del juicio por jurado, que para mí es la máxima expresión de los sistemas adversariales y acusatorios. Justamente este tipo de reformas apuntan a hacer una distinción en lo que son, digamos, las funciones que tienen tanto las partes en el proceso, en lo que es la división de función de juzgar y acusar principalmente, y empezar a tener un proceso con etapas delimitadas que estén orientadas juntamente a la centralidad en el juicio y no en el expediente como se ve actualmente en el Código Procesal Penal de la Nación, digamos, del Código LBN, ¿no? Justamente lo que trae esta reforma para lo que es el Código Procesal de la Nación es la utilización de audiencias orales, con un montón de principios y bondades de la oralidad, como es, bueno, la contradicción, la inmediación, obviamente, la publicidad de las audiencias, el principio de concentración, que también ahora vamos a ver un poco en profundidad, pero justamente una de las cuestiones también más trascendentes de las reformas, y por ejemplo la reforma que estamos esperando que se implemente, tiene que ver con la desformalización del proceso, ¿sí? Ya no tanto estar a las solemnidades que tienen todo el expediente en cuanto a la toma de pruebas y demás, sino que se trata de trabajar mediante legajos desformalizados, con formularios y demás, que eso todavía no se está aplicando aquí en Nación, en Capital Federal, pero que en algunas provincias ya se está empezando a implementar y esperamos que en breve se haga acá. También, otra de las cuestiones quizás más trascendentes también es el tema de cómo es visto el delito en los sistemas adversariales y acusatorios, y sobre todo en el que se propone el Código Procesal Penal Federal, donde se ve el delito no como una infracción, ¿sí? Como una infracción al soberano y demás, sino más bien como un conflicto, ¿sí? Y que es justamente el rol de, bueno, el juez de garantía en primera instancia, llegar a una solución, ya no expropiar a las partes del conflicto como ocurre en los sistemas de corte más inquisitivo, sino que tratar de ver al delito y justamente el caso como un conflicto. Por eso creo que antes de empezar, marcar estas pautas son importantes para empezar a ver también que este código tiene que empezar a ser armonizado, digamos, justamente esta ley y este procedimiento tiene que empezar a ser armonizado con estas normas del sistema acusatorio, ¿sí? Para darle, sacar un poco esa visión eficiencista que tiene el procedimiento especial de flagrancia y darle un poco de una visión más enfocado a las garantías, ¿no? Esta tensión constante que hay en el derecho penal, sobre todo en el derecho procesal, en cuanto a la eficacia y las garantías. Y bueno, quienes trabajan y se han chocado con el sistema procesal penal que tenemos a nivel nacional, conocen lo que se dice como la burocracia de la tramitación, ¿sí? Esta que siempre se habla en cuanto a los procesos que verdaderamente son muy largos, con, digamos, la opacidad que tiene el procedimiento, un procedimiento que parece completamente secreto, muy lejos realmente
lo que es el principio de publicidad que tiene el sistema acusatorio adversarial, que tiene, como dije recién, la centralidad enfocada en el expediente. Lo que no está en el expediente no existe, y no existe para las partes, no existe, tiene que estar plasmado dentro de la causa. Lo que dice, si no está en la causa, esto no existe. Bueno, esto es un poco también lo que viene a cambiar este sistema de formalización, este sistema de enjuiciamiento acusatorio adversarial que propone el Código Procesal Penal Federal. Y lo que también presenta un poco un desafío en cuanto a este sistema de este procedimiento de flagrancia es un poco el tema de la selectividad del sistema, ¿sí? El procedimiento de flagrancia está justamente enfocado a abordar con mayor celeridad todo tipo de procesos de delitos callejeros, de delitos que se dan, generalmente son cometidos por gente marginal, robos, hurtos y demás. A nivel federal estará quizás más enfocado a otro tipo de delitos como vinculados a la tenencia de estupefacientes y demás, pero claramente este procedimiento de flagrancia justamente lo que intenta, o por lo menos lo que se propone, y con el propósito que fue lanzado, justamente es para dar mayor celeridad, priorizar justamente los casos más sencillos y los casos más complejos, también tener la estructura del sistema para poder hacer las investigaciones respecto de esos casos más complejos. La ley que introduce el sistema del procedimiento especial de flagrancia a nivel nacional y federal es la ley 27272, fue promulgada, fue publicada el 1 de diciembre de 2016. Es un proyecto que se vino hablando desde principios de ese año y se lanzó justamente a fines. Hubo, la verdad, un gran ida y vuelta en torno a su implementación, en cuanto a cuestiones más que nada vinculadas a la falta de estructura, de recursos, porque implicaba la realización de audiencias orales y el sistema nacional en principio no estaba preparado, y mucho menos en el interior del país, para quizás tener las estructuras necesarias para poder hacer este sistema de audiencias contradictorias, audiencias orales y contradictorias. Es importante, yo lo remarco acá en la filmina, que el proyecto fue originario del Ministerio de Seguridad de la Nación, con lo cual marca el enfoque que se le da a este procedimiento, que claramente le está implicando un rol al Poder Judicial como de prevención del delito, como querer inocuizar al delincuente que es sometido al procedimiento. Vamos a ver que cuando es aprendido en flagrancia una persona, automáticamente la ley prevé directamente el traslado para la audiencia en 24 o 48 horas como máximo, para trasladarlo a la audiencia de inicio de flagrancia, no dando, digamos, la posibilidad del escarcelamiento desde la comisaría, digamos, o desde la seccional, o sea, de cualquier fuerza de seguridad, digamos, la liberación, la soltura desde comisaría, sino recién en oportunidad de celebrarse la audiencia de inicio. Esto, claro, está vinculado, y es una línea claramente política de sostener esto de terminar con la puerta giratoria, que es parte del discurso y que se habló justamente en el debate parlamentario, en cuanto a que esta ley apunta directamente a terminar con lo que se llama la puerta giratoria. Como decía, bueno, las jurisdicciones que se están aplicando es, bueno, la justicia nacional, la justicia federal, digamos, de todo el país, bueno, en algunas jurisdicciones incluso con otra perspectiva mucho más amplia, porque ya se está aplicando el Código Federal que estaba suspendido. En lo que es
la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, hay una resolución del 18, la resolución administrativa 18-2016 de la Cámara Federal, que como le dije, impide suspende la aplicación o limita, mejor dicho, la aplicación del procedimiento de flagrancia solamente a los supuestos donde justamente el sujeto activo tenga o use armas propias o impropias, con lo cual directamente acota completamente la aplicación de este sistema en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires a nivel federal. Vamos a ver igual más adelante cuáles son los casos en que se puede, se admite la aplicación de este procedimiento en cuanto a las escalas penales que corresponden. Obviamente se admite el supuesto de robo con armas como una de las excepciones para el tope de 15 años, pero ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, es importante también tener el contexto de la implementación en que se dio. Fue como parte de un paquete general de modificaciones. Uno de ellos fue como para mencionar, simplemente no ha tenido en principio una implicancia directa en el procedimiento, pero la unificación del fuero criminal y correccional, la aplicación del juicio unipersonal, ¿sí? Este procedimiento justamente recoge la idea del juicio unipersonal, que lo vamos a ver en la parte final. El fortalecimiento de tribunales orales federales, todo un paquete de reformas. Y bueno, lo que queda en aplicación es justamente la reforma procesal federal y la ley 27063, que bueno, su implementación fue suspendida por el DNU 256 de 2015, ¿sí? Y bueno, justamente como venía diciendo, la ley hace una doble modificación, porque modifica el Código Procesal Penal de la Nación, el Código LBN, pero también se adelanta a modificar el Código Procesal Penal Federal. Ya lo deja introducido. Antes estaba en los artículos 292, 292 bis, septies y demás. Hoy, bueno, con la modificación que se hizo sobre el Código Procesal Federal, la última modificación que se hizo, se salió de la lógica esa de agregarle quater, quinques, sexies y septies, y se introducen, los 6 artículos están desde el 328 al 333, o sea que todo lo que veamos ahora en adelante va a tener tanto, va a estar tanto previsto en el Código Procesal de la Ley 23984, que es la que actualmente se aplica a nivel nacional federal, y también con el Código Procesal que la bicameral de a poco va habilitando la implementación en cada una de las provincias y algunas normativas también a nivel de todo el país. Los fundamentos de la ley, al menos los que fueron exteriorizados en el proyecto, hablan justamente de lo que veníamos diciendo, el tema de la celeridad, la eficacia, la efectividad, ¿sí? Se trata justamente de audiencias multipropósito, tratando de que en una misma audiencia se resuelvan un montón de cuestiones, nulidades, control de detención, excarcelaciones, pedido de prisión preventiva, el pedido de prueba, y un montón de cuestiones que se pueden resolver en una misma audiencia, incluso hasta unificar una audiencia con la otra por el principio de concentración. Y obviamente tratar de aplicar plazos cortos y rápidos para llegar a una solución del conflicto mucho más rápida y agilizar justamente la resolución de los casos sencillos para enfocar los recursos en los más complejos, como veníamos diciendo. También otra de las palabras que escuchamos cuando salió esta ley, se hablaba de la transparencia, ¿sí? Dar publicidad a los actos procesales, la desburocratización del proceso justamente, porque en estas audiencias pueden asistir cualquier persona. De hecho, hay algo muy importante que es el tema de la concurrencia de la víctima, la participación de la víctima. Es fundamental, de hecho, ya de los protocolos que sacó el Ministerio de Justicia para esta ley, se exige justamente la notificación de la audiencia a la víctima y la Cámara Nacional, en lo criminal y correccional,
ha justamente enfatizado y ha hecho especial hincapié en la obligatoriedad y la necesidad de que esté notificada la víctima, porque para llegar a acuerdos y para llegar a salidas alternativas, hablando de suspensión de juicio previo y demás, es fundamental que esté la víctima, que sea escuchada y que pueda presenciar la audiencia. Esa es una de las cuestiones que va en línea justamente con la ley de víctimas de delito, que es la 27372, y por eso esto fue recogido también en este proyecto. Pero bueno, para hablar un poco del procedimiento de flagrancia, tenemos que obviamente establecer un poco qué es flagrancia, qué es la flagrancia, como hemos escuchado en algunos audios de un secretario federal que de forma irónica decía que la flagrancia, decía a un policía, la flagrancia es un perfume. Pero bueno, la flagrancia no es un perfume, digamos. Hay una concepción, digamos, literal o epistemológica de la palabra que viene justamente de, digamos, como del fuego, ¿no? De flagar, arder, resplandecer, una llama. Porque claro, justamente ahora, como vamos a ver, lo que se trata es, cuando hablamos de flagrantes delitos o de flagrancia, hablamos de justamente la comisión de una acción prohibida por el Código Penal que es observada y es ostensible y se puede ver con claridad. Solo en esos casos corresponde aplicar flagrancia y justamente el Código, en el artículo 285 del Código Procesal Penal de la Nación, ya estipula cuáles son los requisitos o las situaciones que son entendidas como flagrancia y que pueden ser introducidas en este procedimiento. Pero nosotros vamos a trabajar más que nada en lo que es la concepción jurídica de flagrancia. Digamos, tenemos que tener en cuenta que con anterioridad a este procedimiento estaba el procedimiento, digamos, el proceso sumario, se le decía anteriormente, para los casos de flagrancia, donde la cuestión de flagrancia era un concepto más dogmático y se tenían en cuenta ciertos requisitos, digamos, en cuanto a un concepto más, digamos, doctrinario, si se quiere, de lo que era flagrancia y no como una cuestión, digamos, de algo que está previsto por la ley. ¿Sí? El instituto justamente habla de que se trata de una medida de coerción personal transitoria de aseguramiento excepcional ante la existencia de una vehemente sospecha o sospecha razonable de una conducta delictuosa. Y estas características de las que trata flagrancia justamente a nivel como instituto jurídico tiene que ver con que es una medida de coerción personal en cuanto implica la privación de la libertad ambulatoria. Obviamente cuando estamos aprendiendo a una persona, lo estamos privando de su libertad y es una medida de coerción porque hay una injerencia a nivel estatal, ¿sí? Porque excede ya lo que es la simple demora, la identificación y demás. Se trata de una detención y la introducción en un procedimiento especial, que es el que justamente estamos trabajando. Es transitoria, obviamente es por un tiempo limitado, y es de aseguramiento, no es una medida cautelar. Aquí no se está evaluando lo que vemos, por ejemplo, en lo que es la prisión preventiva o lo que es en el momento de plantear exenciones o excarcelaciones en cuanto al riesgo de fuga, de entorpecimiento y demás. Acá esto no corre, sino se trata de una medida de aseguramiento. Y obviamente es excepcional. Si tenemos en cuenta el artículo 18 de la Constitución Nacional, prevé justamente que cualquier detención tiene que ser, por regla general, bajo orden dictada por juez competente. Se trata en todo caso de la aprehensión en flagrancia de una dispensa o un permiso, una excepción a la prohibición justamente de detención escrita de un juez. Y por último, como última característica en cuanto a este instituto, es fundamental que se verifique también la vehemente sospecha o sospecha razonable, que se habla mucho, en cuanto a la ejecución de un delito, digamos. Se tiene que generar en el observador, quien ve, generar una sospecha, tener indicios
justamente de que se ha cometido un delito. Esto implica que quien ve, quien percibe en forma directa el hecho, vea en ese caso la verificación, digamos, en lo fáctico de todos los elementos constitutivos del delito, ¿sí? Si hay cuestiones que hay que investigar y seguir y evaluar y demás, verdaderamente lo que es técnicamente no sería flagrancia, si no estaríamos hablando de cuasi flagrancia y demás. Y los requisitos teóricos, justamente, de lo que veníamos hablando, la ostensibilidad, ¿sí? El observador debe observar en forma directa los elementos del tipo. Algunos introducen otro requisito, digamos, para sostener, y en otros códigos se puede ver. Yo acá puse en la Firmina como ejemplo el Código Procesal chileno, ¿sí? Que agrega la inmediatez temporal, ¿sí? Como el delito debe estarse cometiendo o haberse cometido instantes antes, y en el caso de Chile incluso le introducen una cantidad de horas para decir que estamos en un caso de flagrancia, digamos, si el particular, bueno, en realidad la fuerza de seguridad, que son generalmente quienes proceden de acuerdo a los sistemas de flagrancia, es quien está autorizado en el caso de Chile hasta 12 horas para poder tomar medidas sin orden judicial, o sea, está habilitado en esas 12 horas a hacer investigaciones hasta poder llegar con, digamos, hasta poder llegar con la persona, digamos. Imaginemos una situación donde una persona roba un teléfono celular. En todo caso, aquí el oficial preventor, la policía, la fuerza de seguridad que está actuando allá en lo que es el sistema chileno, tendría hasta 12 horas para realizar todas las medidas antes de poder, digamos, tener comunicación quizás con el fiscal o con el juzgado si correspondiese. El otro punto es la vinculación fáctica o inmediatez personal, ¿sí? Que es obviamente la presencia de la persona que cometió tiene que estar presente. Yo no me puedo encontrar con un escenario donde sé que, o me imagino que se cometió un delito y no estoy en presencia de los partícipes del hecho. ¿Sí? Hay una relación entre el hecho y el delincuente, y es importante que se verifique. Y otro punto, y el tercero, es la necesidad urgente, ¿sí? No se puede, digamos, proceder en situaciones de flagrancia donde la verdad no hay una necesidad urgente, no hay una necesidad de intervenir inmediatamente, ¿sí? Y justamente, como dijimos que es una medida de coerción, de aseguramiento, lo que se pretende es justamente impedir la propagación del mal o el delito que se esté cometiendo, ¿sí? La necesidad urgente, como puse acá en la Firmina, no existe si la naturaleza del hecho permite acudir a una autoridad judicial para obtener la orden de detención. Justamente porque la regla, como había dicho, es que existe una orden judicial, una orden de un juez para que habilite justamente a la detención. Si estamos en condiciones, tenemos el tiempo suficiente y no la necesidad urgente de detener y tenemos la posibilidad de evacuar o pedir una orden judicial, no estamos hablando de un caso de flagrancia. Y ahora pasando verdaderamente a la definición que da el Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Federal en el artículo 17, dan los tres supuestos, digamos, las tres cuestiones centrales, digamos, las situaciones centrales en que estamos ante un caso de flagrancia. Y la primera de ellas, bueno, digamos, es cuando es sorprendido en el momento de intentarlo o cometerlo, ¿sí? Acá es un caso de flagrancia en sentido estricto, porque se verifica justamente la ostensibilidad, la inmediatez personal y la necesidad urgente, ¿sí? En el proceso anterior, antes de la reforma que se hizo en este código, estaba el proceso sumario para el caso de flagrancia, donde justamente se definía si había flagrancia o no, lo hacía el juez cuando decía, bueno, acá esto se cometió en flagrante delito porque hay una ostensibilidad, inmediatez y demás, y era analizado directamente por el juez. Hoy hay una norma que establece todos estos supuestos. ¿Sí? Yo acá dejé
una cita de un fallo muy viejo, por ejemplo, de la Sala Cuarta de la Cámara Criminal y Correccional, donde justamente se analiza y se hablaba de que solamente flagrancia, la flagrancia en sentido estricto, no la cuasiflagrancia o flagrancia impropia o la flagrancia aparente. O sea, en términos técnicos, flagrancia solamente es este supuesto. El supuesto de cuando, digamos, el autor del hecho es sorprendido en el momento de intentarlo o cometerlo. ¿Sí? Otro de los supuestos que sostiene el artículo 285 y el 217 del Código Procesal Federal es cuando es sorprendido inmediatamente después o cuando fuera perseguido, ¿sí? Cuando fuera perseguido por el ofendido o, digamos, la víctima. Y acá estamos hablando de un caso de cuasiflagrancia, porque en realidad el observador no está viendo todo el hecho, ¿sí? No hay una percepción directa de todos los elementos de tipo. Y acá, bueno, justamente tomando de referencia fallos viejos, ¿no? Como para donde en realidad se analiza el concepto de flagrancia desde un punto de vista dogmático y, digamos, específico, no teniendo en cuenta nada más la norma. Justamente se hablaba de que estamos ante un caso de cuasiflagrancia o flagrancia impropia. Y bueno, mucho más alejado todavía está la situación, las últimas situaciones que plantea el artículo 285, que es cuando fuera sorprendido o tuviera objetos, ¿sí? O presentase rastros que permitieran sostener razonablemente que acaba de participar de un delito. O sea, acá directamente ya no es que acaba ni está siendo perseguido, sino que directamente se lo encuentra con elementos, con rastros, ¿sí? O teniendo objetos, digamos, vinculados a un posible hecho delictivo, y lo introducimos entre flagrancia. Entonces lo que se está haciendo acá es introducir lo que sería una flagrancia aparente dentro de lo que, como si fuese una cuestión de flagrancia que no lo es, ¿sí? Se está expandiendo el concepto de flagrancia a través de estos artículos. Para introducir, para que sea más grande el abanico de casos que pueden entrar en el procedimiento especial de flagrancia. Bien. Si ahora tenemos que analizar cuáles son los casos que tienen que ser introducidos dentro del procedimiento, cuáles son las situaciones o los delitos, los hechos que pueden ser tratados en este procedimiento, tenemos que centrarnos en el artículo 353 bis del Código Procesal Penal de la Nación, el actualmente aplicado, y el 328 del Código Procesal Federal, ¿sí? Porque sostiene que solamente puede ser aplicado para delitos dolosos o concurso de delitos con una pena máxima inferior a los 15 años de prisión. O sea, si el delito supera los 15 años, no podría ser introducido o tratado bajo el régimen de flagrancia. Pero también habilita la aplicación de este procedimiento a delitos de hasta 20 años, pero solo en los supuestos del artículo 119, párrafo cuarto del Código Penal, que obviamente son los supuestos de abuso sexual agravado, y del artículo 166, penúltimo párrafo, en cuanto a delitos o hechos que puedan ser subsumidos dentro de la figura del robo con arma de fuego. Pero este artículo también hace mención a una cuestión que no está a veces muy clara, que como sostiene que, digamos, no puede aplicarse sobre delitos que estén vinculados al ejercicio de un derecho constitucional. Esto estimo que está asociado justamente a la imposibilidad de aprender en flagrancia en supuestos donde se esté ejerciendo el derecho a huelga o protesta social, ¿sí? Yo creo que el legislador acá lo que quiso hacer es que, digamos, no se aplique, que las fuerzas de seguridad no utilicen esta ley para salir a detener gente que está manifestándose o ejerciendo de su libertad de expresión o su derecho a huelga en la calle, que no sean aprendidos en base a este procedimiento, ¿sí? Porque si no se aplicará a hechos que tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.
aclaración, si con motivo o ocasión de la protesta social se cometieran delitos comunes en flagrancia, podrían ser sometidos a las disposiciones del presente título. ¿Sí? Y acá, bueno, lo que están diciendo es que evidentemente, digamos, no se puede detener a la gente que está ejerciendo simplemente, digamos, de forma pacífica estos derechos constitucionales, pero si cometen delitos comunes, véase daños, resistencia a la autoridad y demás, hurtos o alguien que aproveche una manifestación para esas cuestiones, bueno, en este caso yo creo que corresponde la aplicación y acá es lo que me parece lo que está salvando la ley y está aplicando la ley o explicando la ley que se puede aplicar, ¿no? Y acá hago referencia a ciertos delitos federales o como puede ser digamos, la obstrucción de tránsito, ¿sí? Cuando se hacen cortes de ruta y demás, si corresponde aplicar o no. Yo creo que en este caso, con lo que sostiene la ley, no debería poder aplicarse el régimen de flagrancia para esos casos específicos. ¿Sí? Sí, obviamente ocurriesen hechos que podrían sustituirse en delitos comunes, obviamente deberían ser abordados o podrían ser incluidos dentro de este procedimiento especial, digamos, de flagrancia. Pero bueno, ahora cuando vayamos avanzando, cuando empezamos a tratar un poco cómo es el procedimiento, vamos viendo diferentes instancias donde cada uno de las agencias o de los operadores que intervienen en el proceso penal van haciendo sus juicios de aplicabilidad sobre el procedimiento. ¿Sí? El primero, evidentemente, que hace la aplicación del procedimiento de flagrancia es justamente la fuerza de seguridad, ¿sí? Que en la actuación policial, cuando prenden al autor del hecho, son los que en primer lugar aplican, subsumen o digamos, son los que delimitan y establecen si justamente el hecho por el que aprendieron a una persona es un hecho de flagrancia de acuerdo a los supuestos previstos en el artículo 285 o no. En segundo lugar, será en todo caso el fiscal quien por consulta después defina en todo caso, pero ese sería en el segundo supuesto o el segundo juicio de aplicabilidad de este procedimiento. De acuerdo al protocolo fijado por el Ministerio de Justicia para casos de flagrancia, establece que la consulta telefónica con el fiscal debe realizarse dentro de la hora, dentro de una hora, digamos, en un máximo de una hora desde la detención, de la aprehensión o detención de la persona que cometió el delito en flagrancia. ¿Sí? Y aquí de remarcar, yo acá puse la cita de un fallo de la Sala Primera de la Cámara Criminal y Correccional, que sostiene justamente que no es válido evacuar consulta con el juez, porque justamente el Código de Flagrancia, la Ley de Flagrancia establece que con quien debe evacuar consulta es con el fiscal. ¿Sí? Esto ya va marcando la línea de que este procedimiento intenta distinguir quién está a cargo de la acusación y quién está a cargo del juzgamiento. ¿Sí? Es el fiscal quien va a definir en todo caso si hay flagrancia o no. Y también la ley de procedimiento de flagrancia le da también, digamos, tiene que hacer un análisis en cuanto a si se trata de un delito complejo o no. Porque en el caso de tratarse de un delito complejo, hay una excepción que fija justamente el régimen en cuanto a que no pueden ser introducidos en el procedimiento aquellos delitos que son complejos. ¿Sí? Ese es el juicio, digamos, que tiene que hacer el fiscal. La comunicación, si imaginamos, la comunicación telefónica que se hace entre digamos, la comisaría, el policía, el preventor y la fiscalía, debe ser claramente la de transmitirle el hecho, compartirle qué es lo que ocurrió, y ahí el fiscal, evidentemente, de acuerdo a lo que se transmita, decide si aplica o no el régimen de flagrancia. En el caso de no aplicarlo, lo que tiene que hacer el preventor es comunicarse justamente con el juez de instrucción, el juez criminal y correccional que esté interviniendo de turno, o el juez federal, en el caso de que puede ser la justicia federal, para
para que haga la consulta bajo, digamos, como al inicio de una causa por prevención normal. Pero bueno, justamente lo que le da es la potestad, en este caso, al fiscal para definir justamente la aplicación en primer lugar del régimen de flagrancia. No es la defensa ni es el juez el que puede declarar flagrancia. Digamos. Si nos hacemos la pregunta si el juez puede declararlo, no es el juez el que puede hacerlo. Digamos, acá yo hice cita también de un fallo de la sala primera, en cuanto a que se sostuvo que la facultad declarativa, digamos, de flagrancia es exclusiva del fiscal, y solamente es el fiscal el que puede decidir justamente si se aplica o no. Y bueno, ahí en principio lo que tiene que hacer directamente cuando se da trámite de flagrancia es notificar justamente a las partes, justamente a la víctima, digamos, que en el proceso en realidad no es parte, pero se tiene los derechos específicos que le da la ley de víctimas, ¿sí? Acá hice referencia justamente a los artículos y la ley que le da potestades a la víctima en cuanto también, si tenemos en cuenta ahora, vamos a ver adelante en la audiencia de inicio, si estamos ante una situación de llegar a una salida alternativa, es fundamental que esté la víctima, tanto para la libertad condicional, salida transitoria, como sostiene la ley de ejecución penal, la 24660, pero ya incluso el nuevo código establece en el artículo 12 el derecho justamente de la víctima de estar presente y ser escuchada al momento de tomar decisiones dentro del procedimiento, ¿sí? Pero bueno, desde el momento de la detención, ¿sí? Hasta el juez tiene, digamos, se fija una audiencia, se avisa al juez. Actualmente no existe la oficina judicial, que es lo que plantea la reforma del Código Procesal Federal, pero justamente se combina con el juez para fijar la audiencia de inicio del procedimiento de flagrancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es el juez el que va a tener que coordinar esa audiencia y el que va a tener que fijar el momento en que se deberá hacer, que puede ser en un plazo de 24 horas del momento de la detención, prorrogable por otras 24 horas más. Y acá es donde ocurre lo siguiente, digamos. Si estamos hablando de que hay un sistema, estamos por implementar un sistema acusatorio, lo que correspondería es que el expediente quedase en manos de la Fiscalía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el juez toma contacto con el expediente, se pierde la inmediación de la audiencia y está contaminado con las constancias del expediente. Por eso es importante, digamos, tener en cuenta de que estas prácticas también generan una falsa oralidad, porque verdaderamente a veces lo que se hace simplemente es cotejar lo que dice en el expediente y definir en base a la centralidad de la causa y no en base a lo que se debate dentro de la audiencia, ¿sí? O sea, dentro de la audiencia se van a hacer un montón de planteos, pero es importante que el juez no tenga contacto previo con el expediente. Puede pasar que cuando desde la comisaría hacen la comunicación telefónica y el fiscal aplica el procedimiento de flagrancia, obviamente el preventor va a llamar al juez para avisarle que se aplicó un procedimiento de flagrancia. Bueno, puede pasar que obviamente que ya de por sí, y me parece que es bastante probable que pase, que el preventor ya le adelante de qué se trata la causa. Y esto es una cuestión, digamos, que no está bien vista desde el principio de inmediación y del principio de oralidad y las cuestiones digamos, el principio de diferenciación de funciones y que tienen que ver con la imparcialidad del juez al momento de decidir si ya el preventor le va adelantando de qué se trata, obviamente con la subjetividad de quien participó incluso del procedimiento. Esto no es sano para la tramitación del expediente y no es una buena práctica, digamos, para esto y no correspondería que suceda. Lo que se hace comúnmente es hacer una remisión, se hace la remisión vía mail a la Fiscalía de una copia del sumario y a la Defensoría de turno, obviamente
si hay un abogado particular que se presente en comisaría, se le trata de facilitar el sumario, debería facilitársele, y para una cuestión de garantizar el derecho de defensa, una copia del sumario para que pueda estar preparado al momento de la audiencia. Y bueno, a ver, un segundito. Bien. Bueno, esto quizás puede parecer una obviedad, pero hoy por hoy se sigue aplicando el sistema, en realidad hoy por hoy no se está aplicando, digamos, la normativa de la desformalización que fija el artículo 2 de la ley del nuevo Código Procesal Federal, pero es importante que en el sumario quede asentado en una circunstancial todo el procedimiento y debe dejarse constancia de la comunicación que tuvo el preventor con el fiscal. No puede actuar de oficio el preventor y declarar la flagrancia la policía ni el juez, lo tiene que hacer el fiscal, y tiene que estar todo ahí circunstanciado, todo explicado, todo el procedimiento y la declaración de flagrancia de parte del fiscal. Si el fiscal entendiese que no debe aplicarse flagrancia, también debe estar asentadas las razones por las que no entiende que hay flagrancia, ya sea porque no está entre los supuestos que ya vimos en cuanto a la escala de la pena o alguno de los supuestos de excepción en particular, o bien porque cree que hay una complejidad que impide la tramitación, que era una de las excepciones para la aplicación del procedimiento. Desde ya que si hay una complejidad, claramente no es un hecho flagrante, porque si hablamos que de flagrancia implica que sea ostensible todos los elementos del tipo penal, estamos diciendo que si es complejo es porque falta investigar, falta averiguar algo, falta siempre alguna medida por hacer, con lo cual no corresponde en principio aplicar el régimen de flagrancia. Después, bueno, acta de detención y lectura de derechos. Una enumeración para quienes quizás no tienen contacto con una causa penal, las cuestiones centrales que tiene que tener el sumario policial. ¿Sí? Que esto es una cuestión que lo maneja directamente la Fiscalía en el caso de que haya tramitación al expediente, pero que quizás en un sistema totalmente formalizado, verdaderamente alcanzaría con la declaración del preventor, con las fotos quizás extraídas, con los elementos secuestrados, obviamente con el control de la cadena de custodia que te tiene que hacer, y demás. El nuevo código establece que la Procuración General de la Nación dictará justamente las cuestiones, digamos, en cuanto al legajo fiscal, establece que tiene que ser completamente formalizado y que la Procuración General de la Nación dictará en todo caso las formalidades o las formas en que se debe, digamos, formar este legajo, ¿sí? A través de formularios simples donde básicamente se asenten las declaraciones de las personas y no con tantas formalidades o cuestiones que tienen más que ver con el sistema procesal que tenemos actualmente. Esto me parece que es muy importante y trascendente, porque ya en lo que es el sistema nuevo, el sistema procesal que se está por implementar, justamente lo que se trata es de que la centralidad del proceso esté en el juicio y no en el expediente. O sea, lo que está en el expediente no debería ser prueba, sino simplemente constancias que después van a ayudar, ¿sí?, en el juicio a tener referencias cuando uno tenga que producir los testimonios, las pruebas y demás frente a todas las partes en el contradictorio, y pueda estar bajo el control tanto de las partes como del juez, y en todo caso en algunos procedimientos que se dan en algunos lugares, el juicio por jurado, que son, digamos, quienes deben de fallar en definitiva. Porque lo que se trata es que haya inmediación, que haya un control. Hay un valor instrumental muy importante de la oralidad en el sistema acusatorio adversarial, que justamente implica que solo es prueba aquellas evidencias o constancias que son sometidas al procedimiento, que pasaron por la etapa intermedia en cuanto a la legalidad, pertinencia y demás, y que después fueron sometidas, digamos, al juicio oral. Y bueno, las audiencias orales y multipropósito. Obviamente el procedimiento fija audiencias orales y multipropósito. La primera es la audiencia de inicio, ¿sí?, la inicial, que es donde justamente se hace lo que
a nivel procesal acusatorio implica la audiencia de control de detención, de formalización, de formulación de cargos, y es una audiencia oral, pública y contradictoria, ¿sí? Y que respeta obviamente los principios de la inmediación, bilateralidad, concentración y continuidad. Cuando decimos inmediación es justamente esto de que es el juez quien directamente ve cómo se produce la prueba, directamente no se la cuenta a nadie, no es un acta de declaración como tenemos que donde quizás depende un poco de quién sea el operador que reciba esa declaración, queda sentado cierta información y cierta información no. Es el juez el que tiene la producción ahí y son las partes las que tienen el control sobre esa prueba. Y la bilateralidad lo que quiere decir es que estamos en presencia de dos partes que deben presentarse de alguna forma en igualdad y que obviamente no puede haber pretensiones que sean impulsadas de oficio, sino que son las partes las que van a hacer los pedidos y desde ese punto de vista, en función de esa bilateralidad, va a ser el juez el que deberá definir cuál es la decisión que interpreta más justa. Y después, la concentración, que esto es muy importante porque justamente en este proceso de visión eficiencista, ¿sí? Que busca la eficacia y demás, la celeridad, la concentración es algo muy importante junto con la continuidad. La concentración en cuanto a que se trata de que en estas audiencias multipropósitos, donde se tratan un montón de cuestiones, se trata de solucionar todo en la menor cantidad de actos posibles. Actualmente en el Fuero Criminal y Correccional Nacional se acostumbra incluso a hacer la audiencia de inicio y la audiencia de clausura, que más adelante vamos a ver en qué consiste, se concentran en la misma audiencia, siempre con el consentimiento de las partes. Y se hace una audiencia de inicio y cierre y hasta a veces se resuelven en muy pocas horas causas que quizás en un trámite común tardarían días, semanas, meses, incluso años, a veces si se demora demasiado. Y además, justamente esto que decía, que son audiencias multipropósitos donde se pueden plantear un montón de cuestiones, control de detención, en cuanto a si había indicios evidentes para detener a la persona, si había sospecha y demás. También se pueden plantear, obviamente, la cuestión de la excarcelación, se plantea también, se plantean cuestiones como nulidades. Y obviamente, lo primero que se puede plantear y que puede plantear la defensa es la oposición a la aplicación del trámite de flagrancia. Justamente el código le da esta posibilidad de impugnar el trámite de flagrancia, que tiene un efecto suspensivo sobre el trámite hasta tanto sea resuelto por la Cámara, ¿sí? En la primera audiencia, justamente, tiene esta potestad de aplicar e impugnar el procedimiento, y las partes, justamente la Fiscalía, si hay alguna prueba que deba producirse, puede pedirla que se haga y demás, y tiene un plazo de 10 días, hasta 10 días para producir esa prueba, en el caso, perdón, de 20 días, en el caso de que, bueno, estuviese en libertad, si quedase en libertad después el imputado, y 10 días si está privado de la libertad. No necesariamente tiene que ser 10 días, puede decir, necesito 2 días más, un día más. Pensemos que el tema de las prisiones preventivas, el encarcelamiento preventivo, está vinculado también con la proporcionalidad, ¿sí? Con la duración que tiene que tener, si es necesario verdaderamente tener una persona privada de libertad para producir cierta prueba. Esto es fundamental. Y esto está receptado en el nuevo código en cuanto justamente, aparte del sustento material que tiene que tener una medida cautelar, se tiene que medir justamente la duración que va a tener, si se dan situaciones de riesgo o de entorpecimiento y fuga, por supuesto, para el caso de los riesgos que tienen que existir en toda medida cautelar, pero justamente la duración y la proporcionalidad de la medida es fundamental. La bicameral justamente introdujo ahora con el artículo 210, que ya está en vigencia, un montón de medidas coercitivas que son anteriores y que deben ser evaluadas previamente al dictado de una prisión preventiva. ¿Sí? Puede ser la retención de documentación, puede ser la prohibición de acercamiento, puede ser incluso una prisión domiciliaria y demás, como hasta también el compromiso de presentarse periódicamente. Entonces hay un montón de situaciones. Lo que ocurre en la audiencia de inicio, principalmente, el juez con una actitud proactiva tiene que acercar a las partes, tiene que, bajar en lenguaje natural lo que va sucediendo en la audiencia al imputado, a la víctima, que
generalmente son legos y no conocen el sistema, explicarles en esta audiencia inicial, vamos a tratar el caso por el que usted se encuentra detenido, él es el fiscal, presentar a las partes. Muchas veces sucede que quienes participan, la víctima y el imputado, no saben verdaderamente dónde están parados dentro de una audiencia, y es fundamental que el juez tenga ese rol proactivo para con las partes, porque justamente en muy poco tiempo y en esa audiencia se va a definir el futuro de esa persona en un montón de situaciones, tanto para salidas alternativas como para aplicación de una pena incluso. Tienen que comprender lo que está sucediendo y es fundamental esto. Todo lo que sucede en la audiencia queda plasmado claramente, y así lo especifica la ley de procedimiento de flagrancia, en un acta sucinta. ¿Qué es un acta sucinta? Un acta sucinta es justamente algo muy concreto de lo que acaba de pasar o lo que pasó en la audiencia. No se trata de reproducir totalmente lo que pasó en la audiencia, porque justamente la ley prevé que la audiencia sea grabada tanto en sonido como audiovisualmente, para dejar una constancia de lo que sucedió y que pueda incluso, ante el planteo de recursos y demás, pueda ser revisado por otras instancias. Entonces, además, estamos en un acto donde están presentes todas las partes, con lo cual todo lo que ocurre ahí es en presencia de ellos, son todos testigos de lo que ocurre. Entonces no es necesario estar transmitiendo o plasmando en un acta en forma rigurosa, con un montón de solemnidad, esto es lo que ocurre. Simplemente fijar la fecha, fijar los datos del imputado cuando él es interrogado y se le pregunta cómo es actualmente en la indagatoria en los términos del 298, que es donde se fundan las cuestiones personales. Se plantean cuáles son los pedidos de las partes sostiene esto, qué es lo que dijo el fiscal, qué es lo que dijo la defensa, pero básicamente los puntos, si recurrieron a ese pedido, si se pidió otra cuestión, si se hizo un planteo de nulidad. El acto sucinta simplemente tiene que ser corta y sucinta, tiene que ser con las cosas que pasaron en la audiencia. Y es fundamental acá dejar asentado que las partes, digamos, están las conformidades de las partes en los acuerdos que se puedan llegar a hacer en este tipo de audiencias. El fiscal, lo que hace en esta audiencia, lo primero que hace es formular la imputación, va a hacer una explicación del hecho que se está formulando contra el imputado, y, digamos, acá la ley no establece como obligación fijar una calificación legal. Digamos, tiene que haber una base fáctica donde debe estar en claro los hechos, bien circunstanciados y demás, para que se pueda garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del imputado, pero no dice nada de la calificación. Y eso es una cuestión que me parece que debería, no sé si obligatoriamente, pero debería estar como una buena práctica. ¿Por qué? Porque la calificación obviamente tiene una implicancia directa en cuanto a las medidas cautelares, ¿sí? Si tenemos en cuenta el tema de las escalas penales que se puede fijar para un delito a otro, va a tener una implicancia directa en la aplicación o no de una medida cautelar, o sea, de que la persona continúe detenida o no, ¿sí? Si la defensa va a plantear la excarcelación o no también. Pero bueno, eso es una cuestión que me parece como para llamar la atención en este punto. Y en la práctica, lamentablemente, lo que vemos es que, como decía, es que a veces los jueces directamente tienen el expediente en la mano y son ellos los que ya adelantan quizás una calificación, o los que ya tienen en cuenta los antecedentes ya certificados de antemano y demás, y bueno, es todo como un poco más, a veces las audiencias se vuelven un poco más acordadas de antemano, porque se conoce un poco cómo es la situación, digamos, previa a la audiencia. En cuanto al régimen de recursos que tiene el procedimiento, en realidad no hay muchas variantes en lo que es el Código Procesal Penal de la Nación, simplemente se introduce este recurso específico del procedimiento, que es el de la oposición al procedimiento de flagrancia. Si se planteó el tema de flagrancia, la oportunidad y la forma de hacerlo fue en forma verbal, obviamente, no se hace por escrito como se hace
en el expediente porque tiene que ser todo en forma oral, lo tiene que plantear y fundamentar en la audiencia. Tiene que, primero, obviamente, va a haber un pedido, digamos, de excarcelación, por ejemplo, o digamos, apenas se inicia el trámite, el fiscal va a arrancar a exponer los hechos y ahí es donde la defensa va a plantear justamente su posición, ya sea porque cree que el delito, digamos, no, porque cree que es complejo el delito, porque cree que hay mucha prueba por producir, o las razones que la defensa quiere hacerlo, pero tiene que fundamentarlo, y después el juez expedirá. Y ahí es el momento donde después de que el juez define sobre la aplicación o no, en el caso de que haya una oposición, ahí es cuando tiene el recurso para la oposición del procedimiento de flagrancia. Obviamente, a diferencia de los demás recursos, de reposición, apelación y demás, la oposición al procedimiento de flagrancia tiene un efecto suspensivo. Esto quiere decir que en el momento que es interpuesto, digamos, el procedimiento no va a seguir directamente, o sea, se va a tratar el resto, pero se va a ser elevado a la Cámara para que un juez, o sea, un tribunal unipersonal, sea el que evalúe la aplicación o no del régimen de flagrancia. ¿Sí? Acá hubo una cuestión concreta en cuanto a la integración del tribunal. En un principio parecía como que esto venía a modificar el sistema que tienen las cámaras federal y la Cámara Nacional, en cuanto a que comúnmente la audiencia del 454 que se hace del Código Procesal Penal de la Nación, siempre estaba compuesto por lo menos por 2 o 3, tiene que estar por 3 jueces de la sala, pero mínimamente con 2 jueces. Y algunos sostenían que en realidad deberían estar los 3, pero en concreto la ley habla justamente sobre la oposición del procedimiento de flagrancia y no sobre el resto de los procesos. O sea, el nuevo régimen de flagrancia no afecta al régimen que ya se viene dando en cuanto a la audiencia de desarrollo de fundamentos de la apelación y reposición y demás. De apelación. ¿Sí? Justamente lo que se va a tratar en esa audiencia es, por lo general, el tema de la complejidad, si se trata de un caso complejo o no. Y la decisión que tome ese tribunal no puede ser sometida al recurso de casación. Esto lo establece directamente la ley del procedimiento de flagrancia. Con lo cual, lo que se trata evidentemente es de priorizar la celeridad del procedimiento por sobre la garantía del recurso o el derecho al recurso que pueda tener la defensa, ¿no? Bueno, el recurso de reposición también en forma verbal y se hace durante la audiencia también. Se hace un recurso de reposición para que lo revea el juez la decisión que tomó respecto a quizás a veces que una medida probatoria o alguna decisión que se tomó dentro del ámbito de la audiencia. Y se mantienen los mismos plazos que sostienen el artículo 447 y 450. En este caso no tiene efecto suspensivo, se resuelve en el mismo momento. ¿Sí? Y bueno, en el caso de haber una reposición y demás, siempre se siguen rigiendo en cuanto a la apelación la audiencia del 454. Que en algunas cámaras federales no se hace la contar memoranda y demás, y por lo menos la nacional de la capital federal y la creo que Comodoro Rivadavia también, se hace la audiencia del 454. En cuanto a recurso de casación, como dijimos, solo, digamos, en cuanto a la oposición al régimen de flagrancia, no se permite. Y acá marqué algunos precedentes sobre la decisión en el marco de la sentencia definitiva en recurso de casación, y algunos ejemplos y demás en cuanto a la presencia del fiscal general en la audiencia 454, que su presencia es obligatoria para sostener el recurso y no puede ser suplida por la autoridad fiscal. Y esto es porque justamente tiene que estar el titular, porque no tienen el auxiliar, digamos, responde a las directivas del fiscal general, que es el que en realidad es el representante ante la Cámara. Y acá, bueno, dejan todos
unos presentes de la Sala Quinta sobre este tema que, bueno, quizás les puede servir para algún planteamiento que tengan que hacer. La audiencia de clausura, digamos, después de que transcurrieron el plazo que hayan fijado para producir pruebas, en el caso que hubiese, porque quizás no se define ya directamente en la audiencia, se hace directamente una audiencia de clausura que se trata básicamente de dar cierre a la etapa preliminar de investigación, digamos, la parte de la etapa de instrucción, como se dice comúnmente en el Código Procesal de la Nación, y es el momento donde bueno, la Fiscalía de la querella puede pedir sobreseimiento o elevación a juicio, ¿sí? Y es donde la defensa plantea la oposición que nosotros conocemos como la oposición que se le da, la posibilidad de la oposición a elevación a juicio que se le da a la defensa en ocasión de ser notificado de elevación, el artículo 349. Y acá es muy importante porque acá se da una excepción a la oralidad, que es que el fiscal y la querella, cuando retiran la elevación, deben acompañar una descripción del hecho y la calificación legal por escrito. O sea, ya en este momento la acusación queda definida fácticamente y ya se da una calificación legal para definir la situación. Y debe hacer la solicitud de prisión preventiva. Esto es muy importante, porque si el fiscal omite o olvida pedir la prisión preventiva, una vez que pasa el momento, precluyó esa oportunidad y debe ser dejado en libertad el imputado. ¿Sí? No ha pasado que en la práctica, por un error o por una distracción, la Fiscalía ha olvidado pedir la prisión preventiva del acusado y, bueno, la defensa ha pedido, como no hay impulso, porque por el principio de bilateralidad no puede el juez pedir la prisión preventiva, sino que es el fiscal quien debe pedirla. O sea, el juez puede dictarla, pero a instancia del pedido de la Fiscalía o de la querella. Y bueno, y la defensa, bueno, puede hacer planteo de excepciones, ¿sí? Ya sea prescripción, tema de competencia y demás, y nulidades que no hayan sido planteadas anteriormente, y obviamente, esto es muy importante y lo plantea la ley, la caducidad para salidas alternativas. ¿Sí? Que esto ha traído mucha repercusión porque se está privando de la oportunidad de salir de tener una salida, digamos, diferente a la punitiva, ¿sí? De la criminalización que implica este procedimiento. Y esto es importante porque la verdad es que otra vez se vuelve a inclinar la balanza por la eficacia que por las garantías, porque acá lo que se está viendo evidentemente es que el legislador dijo, bueno, la idea es que esto sea rápido y que no esperen el último momento para pedir salidas alternativas y demás. Ha habido casos donde incluso después de la audiencia de clausura, digamos, en la etapa más de etapa intermedia o donde se constituye el tribunal oral, se han planteado salidas alternativas y se han hecho lugar, que obviamente un poco juega que esta práctica también de los tribunales orales de tratar de evitar los juicios, ¿no? Y de tratar de salir con un juicio abreviado, una salida alternativa como una suspensión de juicio a prueba y demás. Y esto es importante, el tema de las salidas alternativas, porque el nuevo Código Procesal Federal, ¿sí? Introduce nuevos, digamos, no es que introduce, lo introduce en realidad el Código Penal, ¿no? En el artículo 59 y 106, otro tipo de salidas como el acuerdo conciliatorio y la reparación integral, que no se venía aplicando con rigor de ley, sino que según cada tribunal se autorizaba o no la aplicación del acuerdo conciliatorio. Y la verdad que en un sistema como este, tener tan pocas salidas alternativas, la verdad que es una situación compleja. Yo creo que ahora ya al haberse habilitado estos artículos, haberse implementado y entró en vigencia estos artículos para el sistema, digamos, del Código Procesal Penal de la Nación, que fue por la bicameral el año pasado, pueden hacerse salidas alternativas nuevas como el acuerdo conciliatorio y la reparación integral. Lo cual me parece que es una salida muy buena para dar a casos, digamos, insignificantes que quizás no amerita, digamos, llegar a una pena privativa de la libertad.
Y acá, bueno, el juez debe resolver la pedido de liberación y la posible oposición, obviamente, que plantee la defensa, ¿sí? Y el dictado de prisión preventiva, obviamente. Y es el momento acá donde debe, obviamente, si había algún planteo en la audiencia de inicio, digamos, algún recurso que fue planteado en ese inicio, deben ser elevados a la Cámara para ser evaluados. O sea, si en la audiencia de inicio le planteó una cuestión de nulidad y demás, se terminó la audiencia, sigue hasta la audiencia de clausura, y es aquí donde va todo el expediente con todos los planteos para ser resueltos por la Cámara de Apelaciones. Esta es una diferenciación en cuanto a lo que es la impugnación por oposición del procedimiento de flagrancia, porque ese tiene un efecto suspensivo y debe ser elevado al término directamente cuando se suspende la audiencia de inicio. Y acá, bueno, empieza un poco el tema del juicio unipersonal que plantea el procedimiento de flagrancia, en cuanto a que ya apenas ha recibido el expediente, debe notificarse a las partes sobre la conclusión del tribunal. Si dentro de las 48 horas se recibió el caso por el tribunal oral que debe intervenir, que resulte sorteado para el caso. La audiencia, ahí se hace una audiencia de ofrecimiento de prueba, que puede ser quizás, equiparado a la audiencia de ofrecimiento, digamos, al pedido de ofrecimiento de pruebas que se hace en tribunal oral. Obviamente siempre estamos hablando de una audiencia oral, que tiene su plazo, dice en el mismo acto en que se notifica la decisión del tribunal, se fijará la audiencia de ofrecimiento de pruebas en un término no mayor a 5 días. Y ahí se va a hablar justamente de la procedencia y necesidad de la prueba, ¿sí? La pertinencia, más que la procedencia y la pertinencia, y si es sobreabundante, si, obviamente los controles si no es redundante, si no genera prejuicio, un montón de cuestiones que se tienen que empezar a analizar, que tenemos que empezar a introducir en esta etapa, porque una buena audiencia de ofrecimiento de prueba, o hablando así en términos más acusatorios de etapa intermedia, es una audiencia muy importante para poder llegar a un buen juicio, ¿sí? Y se pueden hacer las últimas introducciones de nulidades y excepciones que no fueron planteadas. Las pueden hacer en esta instancia también. Luego de esta audiencia se fija la fecha de debate, que debe ser dentro de los 20 días de la erradicación de la causa. O sea que empieza a correr el momento de que se constituyó el tribunal, el momento en que he recibido el expediente, no es el momento de la audiencia de ofrecimiento de prueba. Acá hice mención nada más a una cuestión respecto a la excepción a la caducidad de salidas alternativas, que hay un fallo que en su momento era citado constantemente del top 20, Ocampo Jonathan, donde justamente se planteaba el tema de la caducidad como que se puede aplicar todavía en esta instancia la posibilidad de una salida alternativa. Y eso me parece que es importante porque siempre hay que dar la oportunidad de poder no criminalizar a los acusados, a los imputados, a los involucrados con la ley penal. Los presupuestos para que haya un juicio unipersonal, que es fundamental, es el tema de que el delito no debe tener una escala mayor a 15 años de prisión. Ustedes dirán, pero el procedimiento penal, el procedimiento de flagrancia, dice que solo puede aplicarse sobre delitos que no tengan una pena mayor a 15 años. Pero vimos anteriormente que hay dos excepciones, que son las que tienen hasta 20 años de prisión, que son delitos de robo con armas o abuso sexual agravados, ¿sí? De 119 y de 166 que habíamos mencionado antes, con lo cual, verdaderamente en un proceso de flagrancia, todos los casos prácticamente son de juicio unipersonal, salvo en esos supuestos específicos. Y acá yo no sé si quieren que evacuemos algunas preguntas. Veo que hay muchos mensajes en el chat. Pero si no, yo quería quizás hacer una mención al impacto que tuvo la ley de flagrancia en Cava. Hay un informe muy, muy, muy bueno
realizado justamente por el Laboratorio de Estudios de la Universidad de la UNPAS. Y justamente habla justamente de ciertas conclusiones, que se dio mayor celeridad a los procesos penales, ¿sí? La mayoría de los casos se resolvían dentro de las 30 horas de detención. Hay mayor cantidad de personas detenidas por condenas que por prisión preventiva, lo cual esto un poco de alguna forma parecería ser algo, digamos, una evolución bastante buena, porque generalmente lo que pasa es que los procesos tardan tanto que las prisiones preventivas se convierten en una pena anticipada. Entonces, con estos procedimientos directamente la persona ya comienza a cumplir la pena en vez de estar en la incertidumbre de una prisión preventiva. La mayoría de los casos se resuelven antes del juicio, ¿sí? No llegan a juicio, se hacen juicio abreviado, generalmente, o se utiliza quizás una suspensión de juicio previo. La contraprueba o las críticas, o lo que podría decirse, bueno, está bien que solo se prioricen aquellos procesos sencillos en vez de los más grandes, más graves. Bueno, eso es una cuestión quizás para debatir, digamos, si solo le damos fuerza a uno de los engranajes del sistema de enjuiciamiento penal, bueno, nos va a quedar también, digamos, parece que hay un eficientismo enfocado solamente a causas de poca monta o de, digamos, delitos marginales, digamos, delitos callejeros. Aumentaron la cantidad de detenciones por robos, hurtos y tenencias simples, con lo cual muestra una mayor selectividad del sistema. Aumentaron las condenas por juicio abreviado o suspensión de juicio a prueba en proporción a los sobreseimientos, ¿sí? Con lo cual se muestra que no se priorizó la solución del conflicto, o sea, acuerdo conciliatorio o reparación integral. Esto tiene mucho que ver con el tema de que había cuestionamientos en cuanto a si podría aplicarse este tipo de salidas alternativas sin que existiese o no estuviese, digamos, vigente las normas procesales que rigen esto, que son básicamente el artículo 30 y el artículo 34 del Código Procesal Federal. Y otro resultado de este informe es la poca participación de las víctimas. No siempre fueron convocadas, la Cámara en muchos fallos ha remarcado esta situación, incluso la Cámara ha remarcado también, se ha encargado también de remarcar otras cuestiones como el uso abusivo de la excepción de los fiscales cuando sostienen que los casos son de mucha complejidad como para ser de flagrancia. Pero bueno, esto tiene que ver un poco también con las limitantes que tiene el sistema, que esperemos con la reforma, que yo creo que tiene que estar acompañada de, obviamente, de recursos y demás para que funcione bien, y de capacitación, por sobre todo, porque los operadores tienen que amoldarse a la nueva cultura del sistema acusatorio adversarial. Son cosas para ir mejorando. Sobre todo, digamos, para dar un mejor servicio de justicia y dar soluciones a los conflictos, empezar a ver a los delitos como conflictos y avanzar en ese sentido. Hay una situación concreta que se fue dando en lo que es más que nada, o sea, que se dio en el Foro Nacional de Menores, en cuanto a la aplicación del procedimiento de flagrancia también, que quiero hacer mención, porque justamente el artículo 353 ter, que sostiene que todos aquellos que sean detenidos en aprehensión, digamos, en flagrante delito, deberán ser trasladados entre las 24 horas y 48 horas en todo caso, o sea, 24 horas más probables. Esto generó una cuestión muy grave, que es que la ley en ningún momento exime de la aplicación del procedimiento de flagrancia en el supuesto de personas menores de 18 años, o sea, los menores de edad. Entonces, hubo muchos planteos por parte de las defensorías oficiales que intervinieron en cuanto a la constitucionalidad del procedimiento de flagrancia en el caso de menores de edad y la compatibilidad en base a la Convención sobre el Derecho del Niño, los principios de especialidad,
el principio de no regresión, digamos, de los derechos humanos, en cuanto a la protección también, la protección especial que tienen que tener los menores, que también un poco fundado en otras leyes de flagrancia a nivel provincial, donde expresamente la ley excluye a los menores del sistema de flagrancia. Y acá no se hace mención. De hecho, parece como que no es contemplada esta situación. Otra de las críticas que se hacía era sobre que no está obligada la participación del defensor de menores, que es el asesor, que es el viejo asesor de menores, que es el que está presente y hace recomendaciones en cuanto a qué es lo mejor para el menor. También se criticó en cuanto al régimen, a la aplicación de menores, el tema de que la ley 22.278, que es la que fija el régimen penal juvenil, para, no sé si quienes conocen o no el régimen penal juvenil, existe una declaración de responsabilidad y después se analiza la necesidad de aplicar una pena a los menores, ¿sí? Y si hayan leído el fallo Maldonado, saben muy bien cuáles son las opciones que tiene el juez de menores para cuando tiene que definir si aplica o no una sanción. Y bueno, en ese sentido, lo que sostuvo la Sala Segunda de la Cámara de Casación, bueno, se remarcaron varias cuestiones, pero una de ellas era el tiempo que tiene de seguimiento tutelar, el tratamiento tutelar que tiene que tener el menor antes de poder resolver su situación procesal, digamos, de arribar tanto una absolución como una condena, que no se puede cumplir en un plazo tan corto como el que plantea este procedimiento también. Y bueno, algunos lo plantean como una cuestión de complejidad y demás. Pero bueno, es un tema que todavía la Corte no ha resuelto. La Sala Segunda de la Cámara de Casación, les digo, acá tengo anotado, registro 456 de 2017, es un fallo del 9 de junio, el que habla de la inconstitucionalidad y la incompatibilidad del procedimiento de flagrancia en delitos contra menores, con lo cual, básicamente, no debería aplicarse. Hay, de los 7 fiscales que hay, creo que solo 1 o 2 fiscales del Foro de Menores está aplicando el sistema de flagrancia, y están todos a la espera de que se resuelva esto por la Corte. Pero bueno, yo con esto básicamente podría dar por cerrada la exposición. No sé, a ver qué dicen, si tienen algunas preguntas para hacer. Recién ahí me fijé en el chat de Facebook y no hay ninguna pregunta. La verdad, muchos agradecimientos porque fue una exposición maravillosa y muy clara. Perfecto. Habían levantado la mano, no sé si alguien quería hacer una pregunta. Bueno, sí, creo que... A ver, vamos a activar el audio. ¿Dónde está? Bueno. No sé por qué no me está dejando reactivarle el audio. No sé si Amalia podés o querés hacer una consulta, pero no me está dejando activarte el audio. La verdad es que yo, mientras vos vas solucionando eso, yo le quería decir algo que es importante, que este régimen es un gran desafío tanto para los operadores judiciales como para los abogados, los que litigan, ¿sí? Es muy importante el manejo de la oralidad, de la litigación. Este curso está preparado para explicar el procedimiento. Por lo general, bueno, yo estuve como capacitador para el Ministerio de Justicia, y hay cursos en el interior y en otros lugares. Lo que se hace generalmente, quizás haya cosas que se pasan por alto en cuanto al
a cómo debe ser pensada la práctica de la litigación oral, ¿sí? A los principios a los que tiene que ser visto este procedimiento. Porque, bueno, generalmente cuando hacemos este tipo de cursos, bueno, en la UBA lo hicimos también con el Ministerio de Justicia y para el gremio de judiciales también lo hemos hecho. Hicimos como 5 encuentros donde primero vemos los lineamientos generales de la reforma, cuáles son los principios que tenemos que tener en cuenta, empezar un poco a desconstruirnos de lo que es el sistema inquisitivo a nivel federal, y fuimos también trabajando con simulacros de audiencias, que es fundamental. Obviamente, en esta situación que estamos actualmente, es imposible que hagamos en un curso tan corto y vía Zoom un simulacro de audiencia, pero hay cosas que quizás surgen, algunas dudas surgen más que nada de la práctica. La verdad que es incluso un poco aburrido estar hablando de algo procesal sin poder ejemplificar con una audiencia y demás. Pero bueno, la verdad que este proceso fue, digamos, un pequeño arranque con un montón de deficiencias que me parece que hay que subsanar, pero que bueno, con la implementación del nuevo código, cuando empieza a formalizarse, cuando se puede hacer verdaderamente un procedimiento oral y acusatorio, yo creo que van a ir perfeccionándose. Yo creo que hay que dar más participación, hay que generar acceso a las partes que puedan participar, que puedan estar ahí, dar herramientas a los litigantes. Y verdaderamente es por primera vez en un sistema tan oscuro y secretista como es el Código Procesal Penal de la Nación, tener una ventana para poder ver la cara de los jueces y hacer los planteamientos delante de ellos y ver que pongan la cara para definir si van a dejar adentro una persona o la van a dejar en libertad, tanto frente al imputado como a la víctima, me parece que es un gran avance en ese sentido y que bueno, con el tiempo va a ir perfeccionándose. Me parece que es una gran iniciativa la que está haciendo la Centeno, bueno, UTEC, todo este grupo de chicos que tienen ganas de hacer cursos para un poco poner en práctica estas cuestiones, porque es lo que se viene. Esto es lo que se viene y bueno, enhorabuena, como dicen, que todo el mundo empiece a prepararse porque la reforma ya en breve sale y hay que empezar a aplicarla. Hay un comentario de Marisa Varios. Dice, Lo que podemos hacer, Luqui, lo que yo te iba a decir es que si tiene alguna consulta, pueden desmutearse y hacerla tranquilos, que no hay ningún drama. Ya de que la escriban, que se desmuteen, siempre que sea ordenado, está todo bien, no hay problema. Yo digo ordenado para que no se nos junten todas las voces y podamos entender y responder la pregunta. Perfecto, no sé, ahí están, por si alguien quiere activar los micrófonos, ahí están, ya se pueden. No. Mientras tanto, si querés te comento lo que puso, por si no activo el micrófono, no tiene. Puso el tema pendiente sería equilibrar el tipo de delitos al que se aplica para balancearlo un poco más hacia los delitos más graves. No, bueno, sí, no. Verdaderamente esto está pensado para ese tipo de delitos simples, que no tienen complejidad. Lo que pasa es que la reforma pusieron el eje en esto y no fue acompañada con algo para atender los delitos más complejos, ¿sí? Porque esto no generó que sea todo más simple y que todo el personal, a ver cómo explicarlo, en la práctica, en vez de estar solo el juez en la audiencia, al final terminó estando el juez, el secretario, el chico que graba, todos a disposición porque el juez sigue certificando los antecedentes, pide el expediente, lo tiene él, y la verdad lo que generó es como un mise en scène de audiencia oral, una falsa oralidad que no favoreció, ¿sí? Entonces, es como que el Ministerio de Seguridad apuntó a esto para agarrar delitos, acelerar los delitos más sencillos, pero desatendió los delitos más complejos. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pero sí, no es la idea, en realidad, como preguntaba, no es la idea incluir delitos más graves en este tipo de audiencias. Más allá de que el Código Procesal Federal
el procedimiento, es muy similar, simplemente con otros plazos, un poco más largos, porque son delitos que no son flagrantes, son delitos donde hay que producir prueba y demás, pero son avisos orales también, con el principio de mediación, oralidad, publicidad, contradicción. Pero sí, no es la idea ampliar para delitos complejos, esto es para delitos simples, pero lo que quise remarcar en la exposición es que lamentablemente esta reforma no fue acompañada de algo para atender también los delitos complejos, que me parece que son también muy importantes, porque justamente lo que, sobre todo que esta reforma fue en un principio pensada también para la justicia federal, lo que la gente, digamos, lo que enerva a la gente verdaderamente es la cantidad de procesos que tardan años y años sin resolverse. Entonces, hubiese estado bueno acompañar eso para que no solo sea un engranaje el que funciona, sino todos. Y que verdaderamente el juez no solamente vaya a la audiencia y resuelva, y no esté haciendo el trabajo dos veces, que está haciendo la fiscalía, digamos. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero básicamente eso es lo que quise decir cuando haya que darle atención también a los delitos complejos. No quiere decir que la ley de prevención de flagrancias tenga que ser ampliada para también esos delitos. También nos están consultando si existe la posibilidad de subir las filminas a conciencia digital. No sé si tiene algún Sí, problema. sí, lo subimos, Dale, sí, no dale. hay problema. Muchas gracias, No, de nada. Muchas gracias a ustedes. A ver si hay alguna pregunta en Facebook o algo. No. No sé si alguien quiere hacer un comentario, preguntar algo. Se pueden habilitar los micrófonos. Poniendo donde dice silenciar, dan clic ahí. Yo lo último que me gustaría decir antes de cerrar el curso es que, bueno, que la filmina va a estar disponible en Conciencia, que se accede de tres maneras: Facebook, Google y la app de la Centeno, que pueden acceder fácilmente en el Departamento de Derecho Penal. O sea, van a ingresar, van a tener conciencia digital, CPC, CPO, muchas carpetas más, enfóquense en la CPC, Departamento de Penal, o la materia penal puntualmente, y ahí van a encontrar las filminas que las vamos a poner dentro de una carpeta que diga curso de procedimiento de flagrancia. Y para cerrar, no sé, Lucas, si vos después tenés que decir algo más, Nacho, lo mismo, que el sábado 8, recordarles, el sábado 8 van a estar los resultados de la tercera inscripción, y también va a ser la posibilidad de realizar los reclamos ese mismo día. Lo recuerdo para que estén atentos y atentas y que no se nos pase, ¿viste? Porque en realidad fueron unas inscripciones bastante complicadas y en definitiva necesitamos todos estar atentos y atentas para que podamos solucionar todos los problemas. Nosotros de las redes de la Centeno, tanto de Instagram, de Facebook o mismo el mail, vamos a estar disponibles para cualquier consulta que les surja y poder solucionarla. Me gustaría agregar una cosita más. Primero, contar que ya están disponibles los grupos de WhatsApp desde la Centeno. Es importante si tienen algún grupo o algo que no lo vean, si nos los pueden pasar para que no se quede nadie fuera de la cursada. Y lo último, yo por lo menos para cerrar, no sé si capaz el doctor tiene algo para agregar, me gustaría agradecerle en nombre de la Centeno por la clase que se mandó hoy. La verdad fue excelente, muy clara y muy didáctica y está muy bueno tener conocimiento de estos temas. Así que le agradezco. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes, nada más. Yo creo que ya está, cerramos ahí. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar y es un gusto. La verdad fue un gusto la clase de hoy. Que tengan una buena semana y buen segundo cuatrimestre. Hasta luego. Hasta luego.